Muy buenos días, un saludo de Marco. México se atrasará 50 años. Amigos, deben de entender que actualmente lo que está pasando en México ya es muy preocupante. Tan preocupante como lo que millones de personas están viviendo en este país. Por consiguiente, yo le digo a muchos mexicanos que ya abran los ojos, dejen de dormir, pero sobre todo dejen de roncar. Porque lo que está pasando en este desgobierno de este empleado que actualmente está manipulando a este país, pues realmente apunta a que México se está estancando aceleradamente. De por sí México ya venía arrastrando un estancamiento económico, político, social, industrial y tecnológico desde hace décadas, desde más o menos unos 50 años. Entonces, amigos, si nos damos cuenta que actualmente este desgobierno de este empleado que actualmente manipula el poder en México, pues no está haciendo absolutamente nada por el país y que cuando las personas lo cuestionan, pues sale con tonterías que no están en sus datos, que es producto de los neoliberales y que esa información no se encuentra en sus datos. Entonces, si nos damos cuenta, amigos, lo que está pasando en México ya es preocupante. Y muchos mexicanos se niegan a ver la verdad. Y es que tristemente muchos mexicanos están en la luna cuando el burro ya llegó a Marte. Y con eso me refiero, amigos, que lamentablemente hay muchos mexicanos que no despiertan y siguen roncando, se niegan a abrir los ojos de la situación que actualmente está pasando México. Y es que eso lo acabamos de ver recientemente en el comentario de un general del Pentágono de Estados Unidos, a donde se dice que como mínimo el 35% de las organizaciones criminales y narcotraficantes que operan en México, pues ya controlan a este país. Pero ¿qué pasa? Que cuando las personas le dicen esto al empleado que actualmente manipula el poder, dice que eso no está en sus datos, que eso es producto de los neoliberales y que esa información, pues supuestamente él no existe. Cuando las personas están viendo todo lo contrario con tanta violencia en todo el país, a donde estas lacras perversas que están haciendo de las suyas, pues ya están invadiendo a todo México. Y si de por sí México, que esto ya muchas personas y millones de personas ya lo saben, México siempre ha sido un narcoestado, pues han habido narcopolíticos desde siempre y de toda la vida. Entonces, amigos, si entendemos que los empleadillos, traidores y vendepatrias que han tenido el gobierno de México, pues siempre han estado en el narcotráfico. ¿Para qué nos hacemos tontos? Han sido narcopolíticos, pero en cierta forma lo hacían sigilosamente, no tan descarado, lo hacían sigilosamente. Pues he sabido que el gobierno siempre ha controlado la droga, eso ya todas las personas lo saben, millones de personas ya lo saben. Pero actualmente con este desgobierno y este empleadillo retorcido mental, pues eso ya se salió de control y ahorita ya se ve que es un narcoestado descarado. Ya realmente es descarado el narcoestado en México. Y eso lo vemos, amigos, con lo que pasó hace días, a donde unos mafiosos, unas lacras, atentaron con unos policías. Entonces no sabemos si esos policías tendrían que ver algo, si estaban relacionados en algo, o sencillamente ya las lacras hacen y deshacen en este país que es México. Entonces debemos de entender, amigos, que ya realmente todo eso ya se salió de control y que ahorita hasta el más tonto se da cuenta que México ya es un narcoestado descarado. Ya es descarado el narcoestado en México. Y aunque el empleado retorcido mental que actualmente tiene el poder en este país diga que no, es una realidad. México ya es un narcoestado descaradamente.
Y eso lo ven todas las personas en todo el país, desde Baja California hasta Yucatán y desde Yucatán hasta Baja California, a donde estas lacras hacen de las suyas impunemente sin que nadie les haga absolutamente nada. Y cuando eso se lo comentan a este individuo, según él, no está en sus datos. Y solo se ríe y se ríe y se burla del pueblo de México. Y como dice ese dicho, entre risa y risa, lamentablemente y tristemente, al pueblo le dejan ir la longaniza. ¿Qué es lo que pasa? Que este individuo se burla del pueblo de México. No solo se burla por la falta de medicamentos en los hospitales, por la atención a los niños, por la atención a las personas que lo necesitan, por la nula inversión en infraestructura, en desarrollo económico, político, social, en el campo y mucho menos de tecnología. Si nos damos cuenta, amigos, la tecnología en este país está abandonada. Yo realmente no sé para qué sirve el CONACYT, pues es una tomada de pelo que no le ha beneficiado al pueblo de México en nada y que no lo vemos que tenga conexiones con industrias, con el campo, con instituciones universitarias, con empresas, para que generen desarrollo tecnológico industrial en México, automatización del campo y desarrollo tecnológico en las grandes ciudades. Entonces, si nos damos cuenta, amigos, este individuo que actualmente manipula el poder en México, pues solo está en sus tonterías que habla ahí en la mañana, ahí en el Palacio Nacional, pero que ya las personas conscientes no creen en esa sarta de tonterías. Entonces, si este individuo nada más está ahí, pues está abandonado el país, amigos. Está abandonado el país y México se está trazando día con día, semana tras semana, mes tras mes. Y en estos 2 últimos años, México está estancado desde que este individuo llegó, porque solo se la pasa criticando a los del pasado y no toma su responsabilidad a que él actualmente manipula el poder en México y que si quisiera hacer algo por México ya lo hubiera hecho. Pero este individuo recibe órdenes directas de grupos ocultistas masónicos en el cual le ordenan que no haga nada. Pues no ha hecho absolutamente nada, amigos. No ha hecho nada por el campo, no ha hecho nada por las grandes ciudades, no ha hecho nada por inversiones en el país, no ha hecho nada por incentivar el desarrollo económico, político y social, y mucho menos ha invertido absolutamente nada en desarrollo tecnológico. Y lo estamos viendo actualmente, amigos, con esas cuestiones de la electricidad, a donde todavía se apega a usar supuestos combustibles basuras, como los que tiene Pemex ahí en sus reservas, y se niega a las energías renovables, se niega a las energías limpias, se niega a la tecnología eólica, eléctrica, de viento, solar y a todas las tecnologías solares que serían de gran ayuda para México, y solo quiere sacar ahí los combustibles fósiles y obsoletos que contaminan bestialmente el medio ambiente y que ya es algo primitivo. Y todo eso nos da a entender que este individuo pues sigue intereses de económicos de él mismo, de sus allegados, de toda la escoria política que solo ven por sus intereses sin preocuparles el pueblo de México. Y que ya las personas se deben de dar cuenta que realmente México ya se está estancando. Y si esto sigue así, México se va a estancar por lo menos unos 50 años. Porque de por sí ya México, desde esos gobiernos vendepatrias y traidores de anterior a este desgobierno macuarro y chafa, pues habían atrasado al pueblo de México porque no lo han robado, lo han vaciado de toda la vida, teniendo cuentas bestialmente millonarias en paraísos fiscales, en Europa, en Islas Caimán, en Panamá, en las Bahamas, en Estados Unidos, en Australia o a donde a ti se te antoje, como lo que vimos recientemente en Mónaco con esas lacras
vendepatrias que tenían millones y tienen millones de dólares en paraísos fiscales y en muchos países más. Entonces, al único que han llegado todas estas lacras de la escoria política es en destruir cada día más y más a México, en destruirlo cada día más y más a México, y las personas ya deben de crear conciencia que eso no puede seguir y que si eso sigue, México se va a trazar 50 años de atraso tecnológico, científico, económico, industrial y de infraestructura, pero sobre todo del campo y a nivel social. Y que eso ya no se debe de permitir. Las personas ya deben de abrir los ojos, deben dejar de dormir, pero sobre todo de estar roncando a la situación que actualmente está pasando este país, y que actualmente en la Ciudad de México, pues esta individua que actualmente también manipula el poder, esta individua de cuarta, pues no ha hecho nada por México. Desde que llegó a disque tener el poder en la Ciudad de México, no ha hecho absolutamente nada. Es un personaje y una individua de cuarta que no ha hecho nada por la Ciudad de México, y que tanto ella como el sujeto que tiene el poder de esta nación, pues van agarraditos de la mano, en el cual no hace nada por México, y que para todos ellos y su partidillo rascuacho es producto de los conservadores y los neoliberales. ¡Qué tontería! Entonces, amigos, ya deben de entender que las personas tienen que abrir los ojos, dejar la apatía, participar, y que este 21 de marzo del año 2021, pues millones de personas ya tienen que levantar la voz y participar en el Monumento a la Revolución, en el cual las personas, tanto amas de casa, obreros, campesinos, empresarios, comerciantes, científicos y todas las personas que aman a México, pues deben de levantar la voz, amigos. Ya realmente lo que está pasando en México, pues es una cuestión en la cual todos los mexicanos tienen que participar y levantar la voz de acuerdo al artículo 1, 6, 7, 8, 9, pero sobre todo 39 constitucional, a donde el poder dimana del pueblo. Entonces, amigos, no podemos seguir teniendo a este desgobierno macuarro y chafa e incompetente que solo se burla y se ríe del pueblo de México, mientras ellos están saqueando al país, mientras ellos viven como reyes, como reyesuelos, como dictadorzuelos, mientras muchos de nuestros hermanos mexicanos no tienen empleo, muchas empresas están paradas. No hay medicamento para muchas personas que lo necesitan, no hay medicamento para muchos niñitos pequeñitos que también necesitan atención médica, no hay apoyo económico al campo, el campo está estancado y las lacras hacen y deshacen y hacen de las suyas en varias partes del país, porque se ve que hay un desgobierno total y brutal en este país, a donde ya descaradamente es un narcoestado bestial y descaradamente. Tal es así que esto ya muchos países del mundo lo están viendo abiertamente, tanto en Asia, en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, a donde un general ya alzó la voz y ya lo dijo, que realmente México es un narcoestado y que más del 35% del territorio mexicano pues ya es controlado por estas bestias y estas lacras que hacen de las suyas, y que este individuo que actualmente tiene el poder, pues es un retorcido mental que nada más se ríe, que dice que eso no está en sus datos, que es información de los conservadores, los neoliberales, los fifís y cuantas idioteces se le ocurren. Entonces esto no puede seguir así, amigos, porque realmente México, si sigue así, va a estar hacia atrás, se va a estancar, y lamentablemente los jóvenes y los niños van a padecer toda esta situación. Entonces el pueblo de México ya debe de levantar la voz y entender que millones de mexicanos ya deben de dejar la apatía, de abrir los ojos, dejar de estar roncando, de levantar la voz, porque México se está estancando, y si esto sigue así, pues quién sabe en qué irá a terminar este país.
Por consiguiente, las personas en México ya deben de levantar la voz y crear conciencia de que realmente si el pueblo de México no rescata a México, a esta República Mexicana o a este país, se irá al bote de la basura, porque este retorcido mental que actualmente tiene el poder en México, pues tal parece que ya lleva un plan para destruir a este país. Ese es el verdadero plan de este individuo, destruir a este país. Porque México, siendo un país tan rico, tan inmensamente rico, pues es para que México ya fuera como un tipo Alemania, Singapur, Australia, Canadá, o esos grandes países industriales y tecnológicos que van actualmente en el adelanto económico, político y social, pero sobre todo tecnológico y desarrollo, en el cual esos países pues tienen un mejor nivel de vida, y que no se explica uno cómo México, siendo un país tan rico, pues vive en un estancamiento económico, con tanta miseria, con tanta pobreza, donde millones de mexicanos y ciudadanos apenas van al día y están destruyendo al país. Y para este individuo todo está requete bien y no están sus datos, y es cosa de los fifís y tantas tonterías que se le ocurren, puras babosadas de neoliberales conservadores fifís y una sarta de babosadas. Entonces, amigos, ya México no puede seguir teniendo a un individuo de esa calaña, porque nada más está destruyendo al país y se burla y se ríe, pero no se ríe porque sea muy risueño, sino se burla y se ríe porque sigue planes ocultistas masónicos, en el cual pues ya tiene la información, la idea, pero sobre todo la orden de destruir a México. Porque uno no se explica que un individuo en el cual muchos ciudadanos mexicanos votaron por él porque pensaban que iba a ser una persona que en la medida de sus posibilidades sacara a México adelante, pues tal parece que está haciendo todo lo contrario, y que ya eso es tan descarado que a nivel mundial ya las personas se dieron cuenta, ya no solo los mexicanos conscientes, que tenemos conciencia, que tenemos otra perspectiva mental, pues desde que llegó nos dimos cuenta. Yo a lo menos desde que llegó, 2, 3 semanas, ya me di cuenta qué rumbo llevaba este individuo. Entonces, si ya este individuo está haciendo de las suyas, burlándose y destruyendo a México, pues ya a nivel mundial, pues ya se dieron cuenta, amigos, ya se dieron cuenta. Ya hasta un general de Estados Unidos, del Pentágono, ya lo dijo abiertamente, que ya más del 35% de México pues ya pertenece a lacras del narcoestado que están haciendo de las suyas, y que eso ya no se puede permitir, porque este general, más que preocuparse por México, pues obviamente se preocupa por su país, por Estados Unidos de Norteamérica, y que ellos ven que si esto sigue así, pues les va a afectar a ellos, y es en lo que ellos no van a permitir y no van a aceptar que esto se salga de control, porque eso perjudicaría a los Estados Unidos. Entonces, amigos, ya debemos de crear conciencia que este individuo y la individua esta de la Ciudad de México, pues van agarraditos de la mano, y tal parece que lo único que se preocupan obviamente es en sus intereses personales, y que no les interesa en lo más mínimo el pueblo de México. Tal es así que ya está bestialmente estancado, y que si el pueblo de México no abre los ojos, no deja de roncar y no levanta la voz, pues México se estancará por lo menos 50 años de atraso tecnológico, científico, social, económico, industrial, de infraestructura, del campo, pero sobre todo económico y social. Amigos, que tengan un excelente día, creen conciencia, levanten la voz y participen para que México sea un país mejor. ¡Viva México! Muy bonito día. Creen conciencia.